Me llamo Sara. Nací en Estambul en 1954 y hay muchos años. Era un día de Pesaj y mi madre nos contaba que frío en primero los bimuélicos y después tomó la valichica, que era pronta, y se fue caminando al hospital, que no era muy lejos, era muy cerca. Y nací una hijica, una segunda hijica. Ya querían un hijico porque tenía una hermana. Y después de una hijica ya quería mucho a un hijico. ¿Pasa? Ahora, me llamo Sara porque mi gran mamá Abeni, la madre de mi madre, se llamaba Sarina, Sara. Andemos es Ancina. La primera hija toma el nombre de la madre del padre y la segunda hija de la madre de la madre. La misma cosa por los hijos. El primer hijico se llama como el padre del padre y el segundo como el padre de la madre. Ahora, no dan en cada vez el mismo nombre. Para mi hermana, cuando nació mi hermana, nos contaba mi madre que la comadre le dijo, ¿cómo quieres llamarla? Como mi suegra se llama Rebeca. Rebeca es un nombre de viejas. Rivka también. Llámala, dale un nombre un poco más moderno. Llámala Becky. Becky. Le plació a mi madre, puede ser a mi padre, no sé, y a mi gran mamá puede ser, no sé. Mi madre le plació y la llamaron Becky. Cuando nació, yo sé, me decía mi madre, pensaba Sabrina para que no sea Sara, nombre de viejos. Sabrina, Sandra. A la fin, decidieron de llamarme Sara. Puede ser que era la primera y nieta de mi gran mamá Beni, Sarina, que tomó su nombre. Después ya tuvo otras nietas. Yo era la primera. Ahora, en mi casa hablaban en judío. Nosotros decíamos en judío o en español. Judeo Spanish, judeo español, no, para judeo español, no decíamos judeo español, ahora están diciendo judeo español, al tiempo decíamos en judío o en español. En casa hablaban en judío, mi madre, mi padre, mi hermana, que era chica. Cuando nació, tenía 4 años. Ahora, fino a cuando hablé en judío, solo en judío, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo cuando me empecé el turco, dónde me empecé el turco, con quién me empecé el turco, no sé. Lo que sé, cuando tenía 6 años y medio que me fui a la escuela primera, ya sabía el turco, ya conocía muy bueno el turco. ¿Cómo? No sé. Y
con el tiempo no hablé más en judío. No quería más hablar en judío. Quería hacerme turca. Como los turcos, vivía en Turquía, ¿qué hablar en turco? Decía yo. Y mi padre y mi madre me hablaban en judío, y yo les hablaba en turco. Después me empecé otras lenguas, con ellos hablé en turco. Hoy es muy interesante, cuando éramos chicas, pienso que yo y mi hermana hablamos en judío. Cuando hablé en judío, con ella hablé en judío. Tanzania.